Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy lunes 3 de marzo de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Disposición del Estado de México que aumenta la pena por el delito de violación cuando la víctima es menor de edad o adulto mayor es constitucional, determinó la primera sala. Tribunal Laboral Federal absuelve a empresa agrícola de reinstalar a trabajador por no probarse el despido injustificado. Proponen confirmar acuerdo del INE que regula el principio de paridad en la próxima elección judicial. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 24-2024, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de distintos municipios. Las normas declaradas nulas, que imponían el pago de diversas cuotas y multas, violaban los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria, gratuidad del derecho de acceso a la información y el derecho de reunión. Entre estas se encuentran las que imponían un impuesto por la realización de espectáculos públicos, incluidos bailes privados y festivales, multas por corregir con escándalos a los hijos o a los ascendientes, multas por participar en juegos y deportes en la vía pública, expedición de copias simples y certificadas relacionadas con el acceso a la información y expedición de copias certificadas no relacionadas con el acceso a la información. El Pleno exhortó al Congreso de Coahuila a no emitir en lo futuro disposiciones que presenten el mismo vicio de inconstitucionalidad. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 274, fracción quinta, del Código Penal del Estado de México, que establece un delito de violación con complementación típica y punibilidad autónoma en casos en que la víctima es menor de edad o adulto mayor, no viola el principio non bis in idem, es decir, que no se está juzgando al imputado por el mismo delito o infracción. El mencionado artículo, que aumenta la penalidad para el delito de violación en los casos en que la víctima es menor de edad o mayor de 60 años, se castiga con prisión de 15 a 30 años y multa de 300 a 2.500 días. Esta modificación, explicó la sala, no se trata de un agravante, sino que se clasifica como un delito y complementación típica y con punibilidad autónoma, con el fin de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Argumentó que la pena puede endurecerse si se presentan circunstancias adicionales. Sin embargo, no establece una doble penalidad para una misma conducta, ya que el tipo penal básico se sustituye con el tipo complementación típica, con lo que se evita la doble punibilidad, prohibida por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados sobre si debe exigirse una garantía económica a quien acude al juicio de amparo para demandar el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano, la sala estableció lo siguiente: medio ambiente sano, parámetros que deberán atender los juzgadores de amparo para determinar si es viable exigir al quejoso de otorgar garantía para conceder la suspensión de actos que involucren violación a este derecho, pues argumentó que el derecho humano impone diversas obligaciones procedimentales a los estados, como el de garantizar el acceso efectivo a la justicia, lo que requiere, entre otras condiciones, que la presentación de recursos judiciales relacionados con este derecho no sea prohibitiva y que se considere la posibilidad de eliminar o reducir los obstáculos financieros, entre ellos el requisito de depositar una fianza o alguna otra garantía financiera para obtener órdenes judiciales y cualquier otra barrera para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Poder Judicial Federal cuenta con mejores herramientas para combatir la corrupción. Sin embargo, requiere de la colaboración de los otros poderes de la Unión y de los 3 niveles de gobierno. Al afirmar lo anterior, la consejera Celia Maya aseguró que se requiere de cambios constitucionales que eviten a los infractores eludir la justicia. Recordó que el combate a este fenómeno tiene una trascendencia institucional, ya que se trata de un mal que corroe los cimientos de cualquier entidad estatal. La presidenta de la Comisión de Vigilancia destacó la importancia de que quienes integran la judicatura estén preparados y dispuestos a utilizar los instrumentos y normas para combatir este fenómeno.
dispuestos a poner en ejecución los instrumentos y bases normativamente previstos para combatir la corrupción desde la plataforma de las responsabilidades propias a la función judicial. Y con ello, México estará acreditando que da cumplimiento a los compromisos que ha asumido internacionalmente para el combate a la corrupción. Se afirmó que el 14% de la población ha sido víctima de algún acto de corrupción por parte de agentes del Ministerio Público, servidores del Registro Público Vehicular de la Propiedad y del Comercio, en trámites municipales y por agentes policiales de todos los niveles. Y el Séptimo Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales en el estado de Jalisco absolvió a una empresa por el despido injustificado, reinstalación y pago de diversas prestaciones de un trabajador de la Zafra, dado de baja por no presentarse a laborar por una incapacidad de enfermedad general, misma que no notificó a su empleador. Sin embargo, el tribunal determinó que al término de la relación laboral, la empresa está obligada a cubrir las prestaciones de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y proporcionar al ex empleado las constancias de los días laborados, salarios totales devengados, antigüedad acumulada, así como las retenciones de seguridad social. El órgano jurisdiccional negó la petición de reinstalación y pago de salarios caídos debido a que el trabajador no notificó a la empresa que contaba con una incapacidad por enfermedad general que no constituía riesgo de trabajo, por lo que fue dado de baja 13 días después del inicio de su inasistencia, sin que la parte patronal tuviera algún tipo de responsabilidad. Por esta razón, el tribunal absolvió a la empresa del despido injustificado, sin embargo, la obligó a pagar las prestaciones no cubiertas como vacaciones, prima vacacional y la parte proporcional del aguinaldo. El tribunal fijó un plazo de 15 días a la empresa para liquidar dichas prestaciones. Es momento de hacer una breve pausa, pero continuamos con más noticias. Al regresar, en las últimas 3 décadas el abuso infantil se incrementó en 200% en México. Y continuando con la información, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver diversos juicios ciudadanos en los que se impugna el acuerdo del INE que establece criterios para garantizar el principio de paridad en la próxima elección judicial. Argumentan que el INE se excedió en sus facultades reglamentarias, afectando su derecho a ser votado, no incluyó acciones afirmativas en favor de las personas de la comunidad de la diversidad sexual y porque en algunos casos las medidas resultan desproporcionadas. El proyecto propone desechar algunos juicios porque precluyó su derecho a impugnar de los promoventes y en algunos casos porque las demandas se presentaron de manera extemporánea. En el resto de los juicios propone confirmar el acuerdo del INE al considerar que no se excedió en sus facultades reglamentarias al establecer las reglas para garantizar la paridad. Además, no vulneró el derecho a ser votado en igualdad de condiciones. Argumenta que los criterios son proporcionales y razonables. Además, no vulnera el principio de certeza. Asimismo, precisa que no existe obligación constitucional para incorporar acciones afirmativas a favor de las personas de la diversidad sexual y tampoco vulnera el derecho de acceso a la justicia por la falta de representación ante el Consejo General del INE. Las sentencias del Tribunal Electoral han incomodado tanto a los gobiernos federal y locales, así como a los partidos políticos, pero lo importante no es esa reacción adversa, sino hacer valer siempre el texto constitucional, afirmó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Durante la presentación de una obra en el ocaso de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, indicó que las sentencias del Tribunal Electoral tienden a incomodar y qué bueno que sea así, pues es parte del papel que desempeña en un sistema democrático. Al comentar sentencias emblemáticas de la Sala Superior, aseguró que todos los actores políticos han presionado al Tribunal Electoral, pero aseguró que no lo ha doblegado, al tiempo que garantizó que la próxima elección judicial se llevará a cabo en un marco de equidad y de certeza. Sin darse cuenta que va a haber elección, que está en la Constitución.
ya no es algo que podamos nosotros seguir discutiendo. Va a haber elección y va a estar bien llevada a cabo la elección. Le informamos también que el INE dio a conocer el procedimiento para votar en la próxima elección judicial, en la que se renovará a la totalidad de integrantes de la Suprema Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior y la totalidad de magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral y de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito. La votación se recibirá en la casilla seccional, en las entidades en las que solo habrá elección judicial federal, y casilla seccional única en las entidades con proceso electoral judicial concurrente. El presidente de la casilla solicitará a la o el elector que muestre el pulgar y entregue su credencial para votar para verificar que pertenezca a la persona electora. Posteriormente se verificará que aparezca en la lista nominal. Enseguida le pedirán al elector que pase con un escrutador, quien marcará la credencial para votar y le entregará una boleta por cada cargo a elegir. Una vez marcadas las boletas, las depositará en la urna única, con lo que concluirá el proceso de votación. Y el Instituto Electoral de la capital del país recibió los listados de las personas que fueron designadas vía tómbola para participar en la elección judicial local para elegir a magistradas, magistrados, juezas y jueces del fuero común, así como a las magistradas y magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial. La documentación, que fue entregada en sobre cerrado, se depositó en una bodega sellada para una posterior diligencia en la que se aperture para la revisión correspondiente. Cabe destacar que como autoridad responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la elección de las personas juzgadoras, con la recepción de los listados, el Instituto Electoral Local continuará con el desarrollo de las actividades de este proceso electivo inédito. Por otro lado, el Consejo General del Instituto Electoral de la capital del país aprobó la metodología para la promoción y difusión de la participación ciudadana en la elección judicial del próximo mes de junio, misma que contempla la creación de un micrositio para dar a conocer a la ciudadanía las distintas etapas del proceso y la trayectoria de los candidatos registrados, aspectos que se reforzarán con la producción y difusión de cápsulas informativas. A partir del 6 de marzo se reestructuran los órganos jurisdiccionales de segunda instancia del Poder Judicial de Campeche. Los asuntos del segundo y quinto distrito serán resueltos por la sala mixta o la sala mixta auxiliar especializada. La recepción será la misma, solo cambia la sala encargada de resolver los asuntos. El Poder Judicial de Oaxaca instaló un módulo de información en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón del Estado, donde brindó información sobre pensiones alimenticias, violencia de género, derechos de las mujeres y otros asuntos relacionados con el bienestar familiar. Desde su entrada en operación en 2021, el juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Poder Judicial del Estado de México ha otorgado 9,000 medidas de protección, tales como prohibición de acercamiento, auxilio policíaco y custodia de menores. Durante 2024, el Instituto de Defensoría Pública de Durango recibió 3,142 nuevos asuntos, la gran mayoría de estos en materia familiar, en los que brindó orientación, asesoría y representación jurídica, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en más temas, México ocupa el primer lugar en América Latina en violencia infantil. La información con mi compañera Lorena Sánchez. Tipo de abuso, como físico, sexual y laboral. De acuerdo con el Instituto Nacional de Perinatología, en las últimas 3 décadas el abuso infantil se incrementó 200% en México. Esta grave situación, advirtieron activistas, indica que el tejido social está completamente deteriorado. Y lo peor de todo esto es que estas estadísticas en contra de la niñez se generan dentro del hogar. Aproximadamente, sostuvo,
80% de las incidencias de violencia han sido provocadas por las figuras paternas y maternas. Durante un webinar en la plataforma Reacción MX, la coordinadora de la organización civil Aldea por los Niños lamentó la lenta respuesta de las autoridades que investigan los casos de violencia contra la infancia. Más o menos puede llevarse 2, 3 años en la resolución, y cuando esto ocurre, pues literalmente, pues el niño que era golpeado, a lo mejor dentro de 3 años, pues ya fue abusado sexualmente o ya perdió la vida. Entonces, más o menos ese es el promedio en el cual se logra integrar una carpeta de investigación por algún delito contra la niñez. Y no solamente ocurre en Tabasco, es un fenómeno a nivel nacional. Señalaron que a partir de indicadores que genera la Secretaría de Salud y las fiscalías, la OCDE colocó a México en el primer lugar en toda América Latina en violencia contra la niñez. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y es momento de hacer una nueva pausa. Más adelante, advierte la Coparmex que reforma a la ley de amparo limita el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos. Agradecemos que continúe con nosotros. La JUFED calificó de irresponsables las afirmaciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el sentido de que el traslado de 29 personas a los Estados Unidos fue porque habían detectado que varios serían liberados por juzgadores federales o demorados sus procesos de extradición. Indicó que se trata de afirmaciones falsas que carecen de cualquier sustento probatorio, ya que hasta el momento no se ha presentado ninguna acusación en contra de jueces que presuntamente mantienen acuerdos con delincuentes, estrategia que se impulsa para justificar una reforma judicial inconvencional. Agregó que con estas afirmaciones se pretende distraer a la opinión pública ante la evidencia de que las últimas acciones en materia de seguridad han sido realizadas por presiones internacionales y no por el interés de proteger la integridad, vida y patrimonio de los mexicanos. Recordó que la seguridad y la justicia no se construye con discursos que buscan deslegitimar al Poder Judicial ni con intentos de debilitar a las instituciones, sino atacando las causas. La JUFED exigió respeto a la labor jurisdiccional y exhortó a los representantes del Poder Ejecutivo a conducirse con responsabilidad y apego a la Constitución. Recordó que las lamentables condiciones de inseguridad en que viven millones de mexicanos no son consecuencia de la actuación de los juzgadores, sino por responsabilidad directa de las autoridades en las que recae esta obligación. La Coparmex aseguró que la reforma a la ley de amparo, para armonizarla con recientes cambios a la Constitución, se trata de un grave retroceso en la defensa de los derechos fundamentales en México. Precisó que al limitar los efectos de las sentencias que declaran inconstitucional una norma general, se deja en estado de indefensión a millones de personas, especialmente a quienes no cuentan con recursos para pagar un abogado y promover su propia demanda cuando algún derecho les sea violentado o restringido. Agregó que al restringirse los efectos de las sentencias de amparo, se rompe con el principio de justicia y equidad, pues solo los que tengan la capacidad económica de litigar podrán beneficiarse de los fallos que reconozcan violaciones constitucionales. Añadió que argumentar que el amparo ha sido utilizado por grupos de poder para limitar políticas públicas es un pretexto para debilitar un contrapeso esencial en cualquier democracia. Agregó que el impacto de esta reforma es claro: facilitar la imposición de normas injustas sin posibilidad de que sean corregidas en favor de toda la sociedad. Y una publicación de BBVA Research y el CONAPO revela que con mayor frecuencia son los hijos los que migran para mandar remesas para el sustento de sus padres. En los últimos años han incrementado los casos de personas en situación irregular. Desde 2020, la migración intercontinental ha tomado fuerza. La participación de mujeres y menores en tránsito es cada vez mayor, así como la cantidad de solicitudes de refugio. Estos son parte de los datos del Anuario de Migración y Remesas México, elaborado entre el Consejo Nacional de Población y BBVA Research. A 2023 alcanza
la cifra más alta que se tenga registro, con 141,000 solicitudes, y que al igual que la población en tránsito, los orígenes han sido cada vez más diversos. En 2023 me pareció muy interesante el caso de que en la 10ª posición por volumen aparece Afganistán como un origen importante. En la presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro, especialistas explicaron que gran parte de la migración de México en el mundo está en Estados Unidos y la segunda opción de destino es Canadá. Abordaron los hallazgos sobre el destino de las remesas. Gran parte de las remesas, más del 50% de las remesas, se destinan a los padres o madres de los migrantes. Es decir, refuerza esta teoría de que la decisión de migrar es un plan familiar, pero ya no es un plan familiar en el tema nuclear, sino es un plan familiar en el terreno nuclear, pero donde migra no es el jefe del hogar, sino un hijo del hogar, ¿no? Yo creo que al menos, habría que ver los datos, pero al menos en los últimos 15 años creo que ha sido lo que más prevalece. El anuario 2024 también integra los pasos que sigue una persona para tener la nacionalidad estadounidense y profundiza en los principales indicadores de la migración con énfasis en México. Y un estudio de la organización Causa en Común, denominado Nombres sin Cuerpo y Cuerpos sin Nombre, revela que existen en México 120.628 personas desaparecidas y que el 89% de las desapariciones se registraron en los últimos 18 años, lo que coincide con la ola de violencia vinculada con el crimen organizado. Es decir, de 2006 a 2024 se acumula un total de 104.024 personas desaparecidas, siendo 2024 el año con la mayor cantidad de personas desaparecidas registradas en la historia, con 13.449, cifra mayor en 30% a la reportada en 2023. De 2006 a 2024 han desaparecido 23.626 mujeres y 13.316 menores de edad a nivel nacional. En 2024, el porcentaje de mujeres desaparecidas aumentó 54% y el de infantes en 76%. El 45% de las desapariciones se registraron en el sexenio de López Obrador, lo que equivale a 53.261. En dicho sexenio, el 49% de las desapariciones se concentraron en los estados de Jalisco, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas y Nuevo León. Y en el Congreso buscan impulsar un modelo de desarrollo para asegurar que la vivienda, el agua y la movilidad sean derechos garantizados para todas y todos. Es primordial generar políticas públicas integrales que permitan construir ciudades más equitativas y sostenibles, indicaron expertos al inaugurar el foro Metrópoli Activa, un llamado a la acción. Va encaminado precisamente a tener la Ley General de Zonas Metropolitanas, un proyecto que la Comisión de Zonas Metropolitanas nos hemos propuesto aprobar y poner al Pleno también para su aprobación en el mes de noviembre. Durante el encuentro, organizado por la Cámara de Diputados, se analizaron los retos y oportunidades en materia de movilidad, vivienda y acceso al agua en las zonas metropolitanas. Y planear un modelo de desarrollo que queremos, asegurando que la vivienda, el agua y la movilidad sean derechos garantizados para todas y para todos. Sabemos que el acceso a la vivienda digna y bien planificada es clave para la calidad de vida de las familias. Se destacó que el crecimiento acelerado de las ciudades requiere un marco normativo más sólido, acompañado de una planeación urbana basada en datos y sustentabilidad. Señalaron la importancia de coordinar esfuerzos entre distintos niveles de gobierno y la sociedad civil para garantizar un desarrollo urbano más eficiente y sostenible, con el objetivo de transformar las ciudades en entornos más habitables y funcionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y agradecemos su preferencia y lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga muy buena tarde y hasta pronto.